Hoy 7 de julio meditamos el Evangelio de San Mateo capítulo 9, del 9 al 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagino a este hombre, a Mateo, sentado, tranquilo, feliz con sus negocios de cada día, feliz porque iban creciendo. Imagino esa mirada que Jesús le hace, una mirada que lo levanta. San Juan de la Cruz habla de esa mirada bonita y dice que el mirar de Jesús es amar. Y aquí tenemos el milagro. Un pecador público, un enemigo del pueblo, un corrupto, un vividor, se levanta por la fuerza de la mirada del amor. Qué fuerza, ¿verdad? Tiene ese amor. El amor de Jesús no tiene medida, es abundante, es derrochador. No se limitó a mirarle con cariño, sino que le invitó a ser uno de sus discípulos. Y cuando Mateo acepta la invitación, pues Jesús se deja invitar a comer con él. Y aparecen aquellos hombres, los fariseos, que se escandalizan. Nunca había ocurrido que un judío ortodoxo se dejara invitar por un pecador. Mire que Jesús rompe los esquemas, se sale de los esquemas, de esos moldes ya viejos y caducos, y lleva un vino nuevo, que ya no cabe en odres viejos. Ahí está la novedad de ese amor de Cristo. Qué bonito hoy poder decirle al Señor que nos regale esa gracia y ese amor. Me encanta, Señor, tu bondad, tu cercanía con los pecadores, tu delicadeza de no echarles en cara nada de su pasado, de no exigirles nada a cambio, de ver la felicidad que tienes porque ha vuelto el hijo a la casa. Gracias por no rechazarme a mí. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Mateo 9:9. Al salir de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de impuestos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Volumen 19, febrero 28, 1926. Hija mía, no pierdas el tiempo, porque cada vez que te ocupas de ti es un acto que pierdes en mi voluntad. Y si supieras qué significa perder un solo acto en mi voluntad. Tú pierdes un acto divino, aquel acto que abraza todo y a todos, y que contiene todos los bienes que hay en el cielo y en la tierra. Mucho más que mi voluntad, es un acto continuado que no se detiene jamás en su curso, ni puede esperarte a ti cuando por tus temores te detienes. Es a ti a quien conviene seguirla en su curso continuado, no a ella esperarte a ti cuando tú te pongas en camino para seguirla.
Y no solo tú pierdes el tiempo, sino que yo, debiendo apaciguarte y quitarte de tus temores para ponerte en camino en mi voluntad, me obligas a mí a ocuparme de cosas que no pertenecen al supremo querer. Tu mismo ángel custodio, que te está cerca, queda en ayunas, porque cada acto que haces en ella y conforme sigues su curso, es una bienaventuranza accidental de más que él goza estando cerca de ti. Es un paraíso duplicado de alegría que tú le ofreces, de modo que se siente feliz de su suerte por tenerte bajo su custodia. Y como las alegrías del cielo son comunes, tu ángel ofrece la bienaventuranza accidental que ha recibido de ti, su paraíso duplicado, a toda la corte celestial como fruto del querer divino de su protegida. Todos hacen fiesta, magnifican y alaban la potencia, la santidad, la inmensidad de mi voluntad. Por eso se atenta. En mi querer no se puede perder el tiempo. Hay mucho que hacer. Conviene que tú sigas el acto de un Dios, no interrumpido jamás. Mateo 9, 12, 13. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Volumen 19, julio 18, 1926. Hija mía, mira entonces el por qué al venir yo a la tierra no di el reino de mi querer, ni lo hice conocer, pues había una necesidad. Quise someter a una nueva prueba a la criatura. Quise darle cosas menores de aquellas que le di en la creación, remedios y bienes para curarla, porque al crearlo el hombre no estaba enfermo, sino sano y santo. Por lo tanto, podía muy bien vivir en el reino de mi querer. Pero sustrayéndose del querer supremo, cayó enfermo, y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad, y después de haberlo probado en esto, entonces le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad, que en mi humanidad tenía preparado para él. Se engañan aquellos que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habrían dejado al hombre solo con los bienes de la redención, sin levantarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros. Si fuera así, nuestra creación hubiera quedado sin su finalidad y por lo tanto sin su pleno efecto, lo que no puede ser en las obras de un Dios. A lo más, haremos pasar y girar los siglos, dando ahora una sorpresa, ahora una otra, ahora confiándole un pequeño bien, ahora otro más grande. Haremos como un padre que quiere heredar a sus hijos, pero estos hijos mucho han malgastado los bienes del padre. Pero con todo y esto, está decidido a heredar la propiedad a sus hijos. Así que piensa en otra estrategia. No da ya a sus hijos las sumas grandes, sino poco a poco, peso a peso. Y conforme ve que los hijos conservan lo poco, así va aumentando las pequeñas sumas. Con esto los hijos vienen a reconocer el amor del Padre y a apreciar los bienes que les confía, lo que no hacían antes cuando tenían las sumas grandes. Esto sirve para reafirmarlos y para enseñarles a saber conservar los bienes recibidos. Entonces el Padre, cuando los ha formado, confirma su decisión y da sus propiedades a sus hijos. Ahora, así está haciendo la paterna bondad. En la creación puso al hombre en la opulencia de los bienes, sin restricción alguna,
pero solamente porque quiso probarlo le puso una sola restricción que a él no le hubiera costado gran cosa. Pero un acto de su voluntad contraria a la mía malgastó todos estos bienes, pero mi amor no se detuvo. Comencé más que padre a darle poco a poco y primeramente a curarlo. Con lo poco muchas veces se usa más atención que cuando se poseen las cosas grandes, porque si se poseen grandes propiedades y se despilfarra, hay siempre de dónde tomar. Pero si se despilfarra lo poco, se queda en ayunas. Pero la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado. El hombre cambia, Dios no se cambia. Ahora, la cosa es más fácil, porque los bienes de la redención han hecho el camino, han hecho conocer muchas sorpresas de mi amor por el hombre, cómo los he amado, no con el solo fiat, sino con darle mi propia vida. Si bien mi fiat me cuesta más que mi misma humanidad, porque el fiat es divino, inmenso y eterno. Mi humanidad es humana, limitada, y en el tiempo tiene su principio. Pero la mente humana, no conociendo a fondo lo que significa el fiat, su valor, su potencia, y qué puede hacer, se dejan impresionar más por todo lo que hice y sufrí al venir a redimirlos, sin saber que bajo mis penas y mi muerte estaba escondido mi fiat, que daba vida a mis penas. Ahora, si hubiese querido manifestar el reino de mi voluntad cuando vine a la tierra, antes de que los bienes de la redención fuesen conocidos y en gran parte poseídos por las criaturas, mis más grandes santos se habrían espantado. Todos habrían pensado y dicho: Adán inocente y santo no supo vivir, ni perseveró en este reino de luz interminable y de santidad divina. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Y tú la primera. ¿Cuántas veces no te has espantado y temblado ante los bienes inmensos y la santidad toda divina del reino del fiat supremo? Querías retirarte diciéndome: Jesús, piensa en cualquier otra criatura, yo soy incapaz. ¿No te espantó tanto el sufrir? Al contrario, muchas veces me has rogado, incitado a que te hiciese sufrir, y por eso mi más que paterna bondad, como a una segunda madre mía, a la cual le oculté que iba a concebirme en su seno, y primero la preparé, la formé para no hacerla espantar, y cuando llegó el tiempo oportuno, en el mismo momento en que yo debía concebirme, entonces se lo hice saber por medio del ángel. Y si bien en el primer momento tembló y se conturbó, pero pronto se serenó, porque estaba habituada a vivir junto con su Dios, en medio a su luz y delante a su santidad. Así he hecho contigo. Por tantos años y años te oculté que quería formar en ti este reino supremo. Te preparé, te formé, me encerré en ti, en el fondo de tu alma para formarlo. Y cuando todo estuvo hecho, te manifesté el secreto. Te hablé de tu misión especial. Te pedí en modo formal si querías aceptar el vivir en mi voluntad. Y si bien tú temías y temblabas, yo te alentaba y te tranquilizaba diciéndote: ¿por qué te turbas? ¿Tal vez no has vivido hasta ahora junto conmigo en el reino de mi querer? Y tú, tranquilizando, te tomabas más práctica en vivir en él, y yo me deleitaba con ensanchar siempre más los confines de mi reino, porque está establecido hasta dónde la criatura debe tomar posesión en este reino, puesto que son interminables sus confines, y la criatura es siempre incapaz
de poderlos abrazar todos porque es limitada. Volumen 15, abril 25, 1923. Y yo, mi Jesús, ¿cómo puede ser posible esto? Si con venir tú mismo sobre la tierra a redimirnos y a sufrir tantas penas, no se adquirió la felicidad que el primer hombre perdió para sí y para todos, ¿cómo puede ser ahora que con vincularme en tu eterno querer pueda restituir esta felicidad perdida? Y Jesús, hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero, y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido traer la felicidad que contiene mi voluntad sobre la tierra, pero no encontré ninguna voluntad humana que quisiera ser vida perenne en la mía, para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre, como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema, y por eso poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba mi amada mamá, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas, y yo como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio de salvación para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiese querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, hubiera sido como darla a los muertos y hacerla pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir tanto bien, y por eso quise enseñar la oración para disponerlos, y me conformé con esperar otras épocas, dejar pasar siglos y siglos para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad.